Seguramente ya estás cansada de repetir situaciones dolorosas en tu vida y te entiendo, pero ¿qué te quiere decir la vida o qué te quiere decir la realidad al repetir estas distintas situaciones por dolorosas que parezcan? En este video te voy a explicar por qué se da la repetición. Como siempre te voy a poner ejemplos de cómo es que se repite, qué deberías tener en cuenta para saber si es una repetición a la que debes prestarle atención y lo más importante, qué hago o por dónde puedo empezar para dejar de repetir esa situación. Empezamos. Vale, primero que todo es importante que nos salgamos como de ese bucle de paranoia en donde pensamos que todo se está repitiendo, que algo malo hay con mi vida, porque efectivamente por un tema muy lógico pues se van a repetir situaciones todos los días, porque empezando que debemos establecer rutinas para que nuestra vida sea sencilla, por decirlo de alguna manera. De hecho es sano tener rutinas, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando se están repitiendo patrones, cuando se están repitiendo situaciones que me causan dolor o sufrimiento. Así que bueno, puede ser que de pronto hayas normalizado el hecho de que siempre te enfermas en la misma época del año y le tienes una explicación muy racional. No, es que eso fue porque salí acalorada, o eso es porque hay una virosis, o eso es porque la situación del país y por eso es que están robando a todo el mundo y por eso a mí siempre me roban para enero. ¿Te suenan esos ejemplos? Pues bueno, no es normal que se repitan ciertas situaciones. Por ejemplo, si se repite que para cierta época del año a ti siempre te roban, por ejemplo, eso no es normal. Y tengo 2 videos sobre eso, por cierto. O el hecho de que se repitan situaciones en tu familia, como que siempre, voy a poner un ejemplo algo crítico, y es que, por ejemplo, los hombres siempre se mueren por un infarto. Y no, eso hay una explicación desde la parte científica, claro, por supuesto que sí. Están los factores genéticos, ambientales y de hábito. Eso es muy importante. Pero hay situaciones que se repiten por un asunto transgeneracional, ¿vale? De eso también tengo un video y es las denominadas lealtades familiares. Tranquila que en la descripción te voy a dejar esos links. Pero hay otra cosa que tiene que ver contigo, con tu realidad y con lo que tú haces o dejas de hacer. Y te voy a poner un ejemplo personal. Hace poco que me enfermé de vértigo, me dio mal genio en principio porque el vértigo es súper fastidioso. Me puse a darme cuenta que hace 2 años, en el mismo mes y justo antes de un concurso de baile, no sé si sabes que soy bailarina, me dio vértigo. Y 2 años después, o sea, hace poco, me sucedió exactamente lo mismo. Y ahí dije, ojo, acá hay algo que la vida me quiere mostrar y que yo no estoy viendo. Por ejemplo, en este caso, sí que tuve que ir muy profundo para comprender qué era lo que estaba pasando y buscar también el sentido de esta enfermedad, qué es lo que me quiere decir. En el caso del vértigo, por ejemplo, hay un miedo a moverme, hay un miedo a dar el paso, hay un miedo a moverme del lugar. ¿Por qué? Porque el vértigo, cuando tú te mueves, pues sientes mareo, sientes vértigo. Otro ejemplo sería, no en mi caso, sino para ti, que siempre tienes la misma clase de pareja. Entonces todos tus exnovios se llaman igual, tienen el mismo nombre o el mismo apellido, sin que sean familia. O por ejemplo, siempre terminas una relación de pareja por la misma situación. O se repite algo muy estresante y significativamente parecido a algo que ya te había pasado igual, como por ejemplo un robo, que como te digo, de eso tengo 2 videos. Si a ti se te está repitiendo una situación, es porque no has integrado un aprendizaje. Hay algo que la vida te quiere decir, hay algo que necesitas aprender. Puede ser respecto a tus hábitos, si es una situación de salud. Puede ser algo más profundo, cuando es a nivel de relaciones, o incluso también si tiene que ver con tu salud. En mi caso era algo mucho más profundo, no tenía que ver con mis hábitos. Yo tengo unos muy buenos hábitos de salud, de ejercicio. En mi caso tenía que ver netamente con mis relaciones personales y con tomar una decisión que me estaba costando tomar, o sea, moverme de mi zona de confort. Y esta situación tenía que ver con tomar una decisión que involucraba a un ser querido. Y ese ser querido, en mi escenario de vida hace 2 años, en donde yo también estaba atravesando por una situación complicada con este ser querido. Es como la vida te empieza a poner como pistas. Esto es como si fuera el camino de migas de pan. La vida te empieza a dejar señales. ¿Para qué? Para que dejes de repetir ese patrón o esa situación dolorosa. Las situaciones dolorosas que se repiten son a nivel de dinero, a nivel de salud, a nivel de amor, refiriéndome a todo lo que son relaciones de pareja, familiares, de amistad, incluso laborales. Entonces, si por ejemplo tú has tenido varios novios, vamos a suponer, y se llama, voy a poner cualquier nombre, Jorge, y tu novio del colegio se llamó Jorge, y luego el de la universidad se llamó Jorge, y luego tu exnovio con el que acabas de terminar se llama Jorge, y entonces el
nuevo, o sea, la nueva persona con la que tú estás saliendo se llama Jorge o tiene el segundo nombre que tenía Jorge o tiene el apellido que tenía Jorge. Ojo, porque ahí la vida te está diciendo, hey, vas a repetir algo que tal vez no te gusta, porque qué rico repetir lo que a uno le gusta, pero cuando no, y cuando es algo que me ocasiona sufrimiento, ahí es donde la vida me está lanzando como una alerta, una alarma de, hey, vas a repetir una situación. Y lo curioso, y por favor escarba en tu memoria, es que se repiten situaciones súper parecidas. Y vamos a seguir con el ejemplo del novio. Por ejemplo, estas relaciones con Jorge siempre se terminaron por una infidelidad. Entonces ahí la vida que te está diciendo, hey nena, pilas porque probablemente vas a resultar repitiendo esta situación. Pero ¿por qué la vida me pone esas señales y por qué se repite? Porque, como te lo decía, yo no estoy integrando un aprendizaje. Bueno, para seguir con el mismo ejemplo, Mari, y entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y ahí está el quid del asunto. En el momento en el que tú ya te haces esa pregunta de qué es lo que tengo que aprender, pasa algo mágico. ¿Por qué? Porque te estás adueñando de la responsabilidad de tu vida y estás apropiándote de que tú eres la creadora de tu vida y que tú puedes generar el cambio. Algo muy importante es que puede ser que se estén repitiendo situaciones en las distintas áreas de tu vida, como por ejemplo el área económica. Siempre hay que hilar muy fino. Ya se los he dicho en la mayoría de mis videos, hay que hilar muy fino, hay que ver la situación particular. Por ejemplo, algo que a mí me pasaba mucho era que me robaban continuamente y tuve que integrar tantos aprendizajes en ese sentido que por eso tengo 2 videos al respecto, porque era algo que se repetía mucho en mi vida y eso no es normal. Y cuando yo tomé acción y tomé decisiones frente a ese aprendizaje o frente a esa comprensión, dejaron de robar. Parece simple, pero por algo hay que empezar. Y lo primero es hacerme esa pregunta que te estás haciendo y por la cual entraste a este video, y es: ¿qué me quiere enseñar esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Para qué me pasa esto? No por qué, porque a veces el por qué, y valga la redundancia, es ubicarme en un lugar de víctima, que no es para nada efectivo y que no me sirve. El por qué es el ay, pero ¿por qué? Pero pobre de mí, pero siempre me pasa lo mismo. No, en cambio el para qué hace que se transforme eso. ¿Qué hago para dejar de repetir esas situaciones dolorosas? Y acá quiero traer a colación al científico Albert Einstein. Él decía que la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y yo creo que a todas nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Yo estoy segura que si estás acá es porque pues te ha pasado, y a mí me ha pasado, o sea, me pasó un montón y tuve que aprender tantas cosas para dejar de repetir esos resultados que no me gustaban, incluso los que parecían que eran producto del azar, como el tema de los robos, que efectivamente tuve que hacerme esa pregunta: ¿qué es lo que tengo que aprender? Entonces, en primer lugar, es de verdad hacerme esa pregunta, ojalá antes de acostarte. Tú no te preocupes, tú hazte esa pregunta cuando ya hayas terminado de hacer todo lo que tienes que hacer en el día, hazte esa pregunta antes de acostarte. ¿Por qué? Porque eso activa tu cerebro y tu cerebro está diseñado para buscar respuestas. Segundo, vas a observar qué ambiente emocional es el que tú estás experimentando cuando se repite esa situación. Por ejemplo, si es una enfermedad o una situación de salud, como me pasó a mí, vas a ver cuál enfermedad es, que eso ya te da información. Segundo, vas a ver qué está pasando emocionalmente en tu vida. Por ejemplo, no, es que tuve un problema con mi jefe porque me trató mal, yo quería decirle, oiga, respete, pero no fui capaz. Y después de eso, que me dio una gastroenteritis terrible que me tiene en cama 15 días después. Entonces, en este caso, vas a preguntarte, ok, ¿cuándo fue que me pasó la última vez esto? Claro, esto me pasó hace año y medio en mi anterior trabajo, donde una compañera me trató súper mal, o una superior, o alguien de mi trabajo me trató súper mal. Yo quería ponerle límites, decirle que no, y me enfermé y me dio lo mismo y también me enfermé y fue exactamente igual. En este caso, la vida que te querría comunicar: hey nena, tienes que empezar a poner límites. Ah, Mari, que es que me cuesta poner límites. Bueno, entonces toca ir más a profundidad y ver por qué te cuesta y empezar a tomar estrategias puntuales de acción y cosas concretas. Por ejemplo, eso es algo que yo trabajo en sesión individual, porque toca ver los casos particulares y lo que ya les he explicado en otros videos. Ahora vamos a poner el ejemplo con un tema de dinero. Vamos a suponer que, por ejemplo, tú montaste un negocio y el negocio se fue a pique. Pues bueno, todos sabemos lo que es tener un fracaso económico. Yo creo que el que no haya tenido un fracaso económico, bueno, no sé si será que está viviendo en qué circunstancias o qué será
diga que nunca ha tenido un fracaso económico, pero yo creo que la mayoría de personas o todos hemos pasado por tener un fracaso económico. Y aunque no todos hayan tenido un fracaso emprendiendo, sí muchos de nosotros hemos tenido un fracaso con un emprendimiento. Entonces, el ejemplo es ese. Acabo de montar un negocio y me fue súper mal. Ok, voy a mirar si esa situación se repite. No, si es que yo ya voy por mi tercer emprendimiento y nada. Ok, si tú ya hiciste los ajustes técnicos, y con eso me refiero a informarse sobre el know-how, o sea, cómo hacer las cosas, ya has tenido asesorías de gente que tiene más experiencia que tú con los negocios, ya has tenido todo el aprendizaje y la capacitación para saber cómo funciona ese negocio y qué es lo que necesito y el punto de equilibrio y los factores de riesgo y todo lo que necesito saber para tener una empresa. Pero me pasa lo mismo y vamos a suponer que esa situación se dio porque un socio me ha robado. Uf, fue madre. Y no, y es que sí, en esta ocasión mi negocio se fue a pique porque un socio me robó, pero es que eso me pasó hace 2 años y eso mismo me pasó hace 5 años. La vida ahí te está diciendo que necesitas prestar atención frente al tipo de personas con las cuales tú te estás asociando. Puede ser que le hayas dejado de prestar atención a tu intuición. Puede ser que tú ya sabías y ya tenías esa intuición de que algo malo podría pasar asociándote con esa persona, pero no le hiciste caso a tu intuición. Si tú te pones en modo investigador a buscar las similitudes de las situaciones cuando ya se ha repetido 2, 3, 4 veces, en especial más de 2 veces, y es una situación muy parecida la una a la otra, es porque hay un aprendizaje. Y la mala noticia es que si no integras ese aprendizaje te va a seguir pasando, pero la muy buena noticia es que si integras el aprendizaje y comprendes y tomas acción, va a dejar de pasar. Entonces, ¿cuál es esa gran noticia detrás de la buena noticia? Que depende de ti hacer esos cambios, depende de ti ponerte a buscar cuáles son las similitudes y preguntarte qué es lo que tengo que aprender. Recapitulando, ya sabes que pueden haber factores familiares como las lealtades familiares inconscientes. Acuérdate que en la descripción te dejo un link donde te hablo de eso y debes siempre preguntarte qué es lo que no has aprendido. Por favor, ten en cuenta eso que te acabo de explicar y espero que este video haya sido de gran utilidad para ti. Chao, chao.